¿Qué tal, amigos? Es un gusto, como siempre, que nos acompañen en un nuevo episodio de este espacio que hemos creado para todos ustedes, sobre todo para generar la discusión, la reflexión en torno a la ciudad, a la arquitectura, a las cuestiones del cambio climático, la parte histórica. Ustedes ya han visto las diferentes temáticas y el día de hoy en particular tenemos un episodio que seguramente les va a gustar mucho y esperamos les despierte el interés. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Juan Carlos Lobato Valdespino. Él es arquitecto de formación, pero a pesar de su corta edad, es joven, ha tenido la oportunidad de dirigir una facultad de arquitectura, ha tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos y sobre todo va y viene en este área de la formación de los jóvenes, de los arquitectos, la parte teórica que de repente muchos de los alumnos de arquitectura pues tratan de evadir, y la realización de proyectos y las nuevas tendencias. Es para nosotros un gusto recibir aquí al doctor Juan Carlos Lobato. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Permíteme decirte contigo porque ya tenemos varios años que participamos en la misma institución y compartimos muchas visiones también de la formación del arquitecto. Muchas gracias y un gusto estar aquí contigo. Fíjense lo que son las paradojas del destino. En realidad yo ubico a Juan Carlos como una persona ahí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que siempre va marcando punta en términos de las tendencias, las tecnologías, así que invitarlo a hacer un podcast pues es todo un reto para mí, porque él ya ha pasado por todo esto. ¿Y por dónde empezamos, Juan Carlos? Yo sé que tienes múltiples temas. ¿Por dónde te gustaría? Yo ahorita mencionaba tu paso por la dirección de la facultad, has estado muy pegado a la formación de jóvenes, no solo en la licenciatura, sino en maestría, en doctorado, no solo en la Universidad Michoacana, sino en diferentes instituciones. Creo que de alguna manera te ha interesado y has desarrollado mucho la parte teórica de los proyectos arquitectónicos, el arquitecto, la arquitectura. Tú dime, ¿por dónde empezamos? Bueno, a mí me parece que es importante, en principio, tratar de identificar esta disciplina, esta actividad a la que nos dedicamos, tanto tú como un servidor, en esta idea de transformación, en esta idea de los nuevos tiempos y qué es lo que sucede en este momento en esta disciplina de la arquitectura. Me parece que aquellas ideas clásicas de que el arquitecto se dedica a hacer obras estéticas, bien logradas, con mucha funcionalidad, con un despliegue de tecnología para poder ser construidas, pues es la esencia en esta idea, pero más allá de situarnos nada más en estos aspectos tan particulares, yo creo que sería importante entender que esta plataforma de donde se inicia todo se amplía, se diversifica, se empieza a multiplicar visiones hacia los problemas que actualmente se viven y que el arquitecto podría incidir en ellos, ¿no? Entonces a mí me interesa sobre todo la idea de que la arquitectura es un campo donde actualmente la interdisciplinariedad es muy importante y entender que los procesos de producción de la arquitectura, más allá de ser un hecho material, es un fenómeno. Cuando decimos fenómeno, quiere decir entender los modos de producción, entender cómo se produce esos satisfactores de tipo espacial, que los arquitectos somos especialistas, y que en un momento dado no solo es eso, sino toda la interrelación que tienen con las disciplinas de economía, de filosofía, de sociología, de geografía. Entonces, a mí me interesa sobre todo dejar esta primera idea clara, ¿no? Que el arquitecto en este momento es un profesionista que tiene una relación directa con muchas disciplinas y su trabajo es no nada más en el campo de construcción ni de diseño, sino también entra al campo de la gestión. Entonces, creo yo que esa sería la primera idea que me gustaría dejar.
Me gusta mucho esa idea de sacar del encasillamiento en que muchas veces se lleva la arquitectura como muy ligada a la obra civil o a la ingeniería civil. Nosotros vemos de repente cuando hablan de un evento de arquitectura, pues uno se da cuenta que vamos a estar en uno y los stands son de materiales, de llaves para agua, de aglutinantes, cementos, como que sigue prevaleciendo para muchos en el mercado la idea de que si son arquitectos están haciendo obra. Y por el otro lado, pues los retos son enormes, como bien menciona, estamos así como en una etapa de transformación. Nos trajimos la discusión de la sustentabilidad al campo de las ciudades, donde los arquitectos pues tenemos mucho que decir. Pero ahorita escuchándote, yo pensaba en una situación que se está viviendo incluso con los jóvenes, tú y yo que estamos cerca de la formación de los jóvenes. La parte de la tecnología los lleva a pensar que deben de resolver todo solos. Es decir, si yo soy bueno en un programa, yo puedo desarrollar ciertas animaciones, proyectos, y es más, cuando egresan mi queja de repente con algunos alumnos es que les digo, salen con el título de arquitectos y cuando les preguntan qué saben hacer, pues dicen que animaciones digitales, que render, que esto, pero no dicen proyectar, no dicen arquitectura. Entonces, como que la tendencia, si me permite el término, de la tecnología los lleva a aislarse, a tratar de resolver todos solos, ¿no? Aquella imagen del arquitecto todopoderoso que resuelve. Y por el otro lado, la problemática que enfrentan en el día a día, pues es sumamente compleja, porque como bien dice, ya no se trata de un proyecto bonito, sino se trata de que sea rentable, se trata de que respete, porque son sobre edificios existentes, se trata de ver si aprueban o pasa el tamiz de la sustentabilidad, si hay una correcta relación con las demás ramas de las disciplinas, como bien dices, la sociología, la geografía, las ingenierías, también con el avance tecnológico. Es decir, yo ubicaría como que ahorita muchos de los arquitectos están en esa disyuntiva de cuál camino tomar. Sí, efectivamente, la parte tecnológica en la arquitectura siempre ha sido la manera de materializar las ideas que nosotros tenemos. Está tanto en el campo de la construcción, en sitio, y está de manera exponencial ahora en la parte de diseño. Creo yo que a veces son espejismos en los cuales entramos muchos sin analizar lo que está sucediendo y realmente pues lo que este riesgo implica es que se desvalorice el trabajo del arquitecto. ¿Por qué? Porque en un momento dado lo que cuenta para el sistema de producción es que tú hagas un render, que tú hagas una imagen, que vendas una imagen, aunque esta imagen a veces no es viable, no es factible. Entonces, entramos como una situación de mercado que tiene mucho riesgo. Yo siempre les he dicho, eso de el manejo de las tecnologías digitales para comunicar ideas es muy padre, ¿no? Pero detrás de ello siempre tiene que haber como una práctica reflexiva de cómo se están generando las soluciones, ¿no? Hay un arsenal de herramientas digitales que ya incluso los que no son arquitectos pueden entrar y pueden generar estas imágenes. O sea, con esos avances de tecnología ya no es necesario ni siquiera que seas estudiante de arquitectura para poder generar una imagen, ¿no? Entonces, me parece que nosotros como profesionistas y como profesores del área de la arquitectura tenemos una gran responsabilidad de detenernos antes de entrar en esos procesos de digitalización de imagen y tratar de entender cuál es el problema, cuál es el contexto y de qué manera puede darse un proceso de gestión que sí sea real, ¿sí? Porque entramos mucho a la ciencia ficción, ¿no? O sea, parecería ciencia ficción, ¿sí? Entonces, estos riesgos de entrar a
apostar todo por una imagen de un proyecto, yo les comento que entramos en un área que parecería ciencia ficción, ¿no? O sea, vender ideas con estas estrategias me parece de lo más riesgoso. Y eso es lo que está sucediendo en muchos casos, ¿no? O sea, estos medios digitales que son muy accesibles y que tienen facilidad, pues hacen a cualquier arquitecto, ¿no? Yo recuerdo cuando nos tocó el boom del AutoCAD que empezó a llegar a las universidades, pues se hablaba mucho también de eso, ¿no? De que ya no se necesitaba arquitectos, de que el AutoCAD iba a hacer todo. Después la preocupación era de que cualquier persona que supiera dominar el programa, pues podía hacer un plano o podía hacer una fachada, un corte, sin necesidad de ser arquitecto. Incluso recuerdo casos en donde algunas constructoras, algunas compañías tenían ingenieros en sistemas o gente que era muy hábil para el AutoCAD y sabía dibujar, pero no sabía qué estaba dibujando. Entonces luego se enfrentaban con los problemas de, pues esto no cabe o esto no se puede construir así. Yo creo que ahora con la tecnología pasa lo mismo. De repente como que se cargan mucho a la parte de la animación, que tiene que ver con todo un asunto de la cultura, ¿no? De vender la imagen, de vender, de ser atractivos. Los inmobiliarios, los patrocinadores, pues lo que quieren es vender esos espejitos que tú mencionas, vender esas ilusiones y ya después saber cómo lo resuelven, ¿no? Uh-huh. Recuerdo ahorita el concurso que se hizo para sustituir los edificios del World Trade Center. Uh-huh. Pues cuando uno revisa los proyectos, son puros proyectos de imagen del perfil de la ciudad, de cómo se vería inserto el proyecto en el perfil de Manhattan. Uh-huh. No viene una sola planta, no viene un solo dato arquitectónico. Yo lo atribuyo a que se asume que una vez que convenzan de la idea, pues lo demás se puede solucionar sin mayor problema. Uh-huh. Pero para solucionar eso, para darlo por hecho de que va a haber una solución, pues se requiere lo que hace un arquitecto, el manejo del espacio, se requiere de este aspecto teórico, se requiere, como bien dices, de todo el sustento para esa imagen. Pareciera que ahora vamos al revés. O sea, antes la imagen era resultado del proyecto, primero se tenía el proyecto, la planta, todo, y después se podía hacer en aquel entonces, me acuerdo, y a lo mejor para muchos estoy hablando de la prehistoria, pero de las perspectivas, incluso perspectivas acuareleadas, ¿no? Había muy buenas acuarelistas o arquitectos que se especializaron en hacer perspectivas para vender el proyecto. Y ahora empezamos al revés. Ahora empezamos con el render y después la solución. Sí, efectivamente, parecería que la imagen en este tiempo es algo que resulta muy importante para el sistema de producción. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque todos los productos que se quieren vender ahora son a partir de una imagen, incluyendo la misma arquitectura. Entonces, hemos caído en esa trampa, hemos caído en esa idea, sin reflexionar realmente cuál es la solución a un problema, ¿sí? O sea, creo yo que cuando nos metemos a entender el proyecto y qué es lo que lo origina, tendríamos que tener un momento para la reflexión y para la articulación de la idea que soluciona un problema es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Actualmente se está visualizando el proyecto en Pátzcuaro del mercado. Bueno, si nos vamos a lo que hemos hecho en la facultad, ahí tenemos como 4 o 5 opciones de mercado en ese mismo proyecto, pero yo les preguntaría, ¿realmente el problema es el mercado? ¿O realmente el problema es lo que está sucediendo con todas las variables que implica un mercado, un estacionamiento, vialidades, contaminación visual, contaminación auditiva, deterioro de la imagen? O sea, creo que en torno a eso hay muchos problemas que tal vez sean muy importantes de tomar en cuenta cuando se trata de hacer una solución y no nada más un proyecto, un mercado, por ejemplo.
El asunto aquí, como bien menciona el doctor, no es ni siquiera el proyecto en sí como un proyecto arquitectónico, porque la solución, volvemos a lo mismo, está dada, sino el reflexionar sobre se necesita o no se necesita tal proyecto o hacia dónde va a impulsar a la ciudad, porque de algún modo debemos de recordar que cualquier obra que se hace en la ciudad pues tiende a marcar una tendencia, sea negativa o positiva. Hay quienes van a imitar, hay obras que generan un impacto positivo en el entorno y se empieza, digamos, a regenerar mucho de lo que se habla de la acupuntura urbana, pero hay otras que marcan otra tendencia en un sentido totalmente contrario. Ahorita, nada más para el paréntesis, pues esta controversia de algo que pudiera parecer tan sencillo como un mercado en una localidad con tantas cuestiones culturales y por el otro lado con tanta preocupación por ser un pueblo mágico y tratar de mantener una imagen tradicional, porque vive del turismo, contra supuestas demandas de la población local que quiere de alguna manera, digamos, avanzar hacia esa modernidad, ¿no? Nada más para hacer el hincapié, pero a ver, Juan Carlos, ya que te interrumpí, la parte tecnológica va muy rápido, la sociedad va cambiando, pide imágenes, pide cosas muy concretas que se puedan leer, porque una crítica a la arquitectura era precisamente esa, llegabas con el plano y pues la gente no lo entiende, no lo lee y no tendría por qué saber leer un plano y por eso empezaron las maquetas y ahora es muy fácil hacer una animación digital. ¿No será que nosotros no hemos dado respuesta en esa misma velocidad a los otros cuestionamientos? Es decir, ¿cómo plantear o discutir el nivel conceptual de un proyecto de manera muy práctica y ejecutiva como para ir a la par de esta velocidad de las imágenes? Sí, bueno, efectivamente esta idea de vender un producto a partir de una imagen tiene que ver mucho con un sistema de producción y con una idea de una hegemonía del capitalismo hacia esta idea de producir arquitectura. Por otro lado, también deberíamos entender otra realidad, una realidad que tiene que ver con las personas que tienen pocos recursos económicos para poder contratar la participación como normalmente la teníamos entendida, del arquitecto de despacho, ¿no? Generar un proyecto y vender el proyecto, ¿no? Me parece que hay dos ideas o dos grandes rutas de la arquitectura. Una, la arquitectura inmobiliaria, que tiene como consigna el producir un edificio, un espacio construido para solucionar una necesidad o una actividad. Y por otro lado, un campo muy grande de ideas que se han puesto en práctica para solucionar un proyecto arquitectónico que son gestionadas por los mismos dueños, los mismos propietarios. Entonces, estamos hablando de la informalidad. Entonces, estas dos grandes vertientes, tanto la inmobiliaria como la informalidad, son las que están produciendo las realidades de las ciudades. Entonces, creo yo que lo primero que tendríamos que entender los arquitectos es entender una idea de situarse en un determinado línea de producción y qué condicionantes tiene esta línea de producción. Entonces, por ejemplo, en el campo inmobiliario, pues es muy claro que se están generando ideas que tienen que tener eficiencia de uso de recursos, de espacio, de todo lo que se requiere la arquitectura, para que sea costeable el proyecto, para que sea redituable, para que incluso pueda generar alguna ganancia en términos económicos. Y por otro lado, pues las soluciones más a nivel de realidad de cualquier persona, ¿no? Entonces yo creo que los arquitectos no hemos sabido identificar esos campos de acción y por lo tanto muchas veces queremos solucionar de una manera inapropiada un proyecto que no tiene esas características. Por ejemplo, en la informalidad, pues no podemos generar una serie de
no sé cuántos planos para poder construir, porque la persona lo que requiere es una solución práctica que esté a su alcance, ¿no? Procesos de construcción de 10, 20 años tal vez. Entonces, creo yo que es el primer reto de nosotros como arquitectos es sabernos situar en dónde estamos actuando y cuáles son las variables y las condiciones para producir una propuesta. Pero ahí, a ver, siendo autocríticos, creo que en la mayoría de las escuelas formadoras de arquitectos, pues falta esa preocupación por la cercanía social. Porque cuando vemos nosotros, por ejemplo, las publicaciones de arquitectos, las revistas que son de arquitectura, pues siguen promocionando estas casas que yo digo a veces inhabitables porque son casas para la revista, son casas que se ven bonitas en foto, pero que si uno se imagina viviendo ahí, pues no tiene espacio para guardar ni siquiera las cosas que ocupa, ¿no? Son proyectos para revista. Y eso es lo que alimenta en gran medida la formación de los jóvenes, porque no tenemos los instrumentos para acercarlos a la otra realidad. Y esa realidad pues la encuentras en textos que no son las revistas de arquitectura, sino que son libros de sociología, son revistas que tienen que ver con problemas económicos, con problemas sociales, y pareciera, como bien dices, que el arquitecto sigue estando en esa trinchera de yo soy arquitecto de despacho, mi aspiración es ser un arquitecto de firma y que me publiquen una obra, porque ahora, como en el caso de las redes sociales, pareciera que solo cuentan las obras que salen publicadas en las revistas o que se conocen, todas las demás no, y no asumimos pues una responsabilidad como profesionistas, una responsabilidad de brindar soluciones. Las inmobiliarias, en el caso particular, por ejemplo, de las viviendas, pues están ahorita en manos de gente que ni siquiera son arquitectos o ingenieros, sino que son notarios, son empresarios, es gente que tuvo el capital para poner una empresa y empieza a hacer un negocio. Y lo último que interesa ahí, pues es el proyecto arquitectónico. También sorprende que de repente ahora hay eventos donde se discute la orientación, como si fuera un descubrimiento en términos del confort de la vivienda o de los materiales, cuando se supone pues que eso va inherente al proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarnos, cómo hacerlo? Lo planteo desde una perspectiva autocrítica porque pues estamos formando jóvenes. Es correcto. Yo creo que en el papel que nos toca a nosotros como formadores es sobre todo impulsar la construcción del pensamiento crítico. Yo creo que esa es la plataforma. O sea, en el momento que un chico entiende que hay muchas realidades y que tienen variables diferentes y que tienen condiciones diferentes y que en un momento dado esto les tiene que llevar a un proceso de realización de arquitectura con características muy particulares, estamos del otro lado. O sea, porque si seguimos pensando que solo hay un medio y un proceso para construir cualquier tipología que me quieran decir, ¿no? Un mercado, un hospital, pues no, o sea, hay realmente que entender quién es el que va a gestionar ese proyecto y de qué manera lo va a hacer, ¿no? Y sobre todo entender esta idea de que muchos de los proyectos que se están realizando en las ciudades tienen el sello de la informalidad. No, yo creo que todos los que nos escuchan deben de estar de acuerdo con nosotros, porque en su gran mayoría la ciudad se construye a través de ese mercado informal. Un mercado informal de suelo que permite construcciones y que después se regularizan, o construcciones o autoconstrucción que está al margen de la normatividad en términos de permisos, proyectos y demás. Y son muy pocas las obras que en realidad se hacen con toda la intencionalidad de la arquitectura o de la obra pública, ¿no? La ciudad crece con una inercia que día a día pues todos los gobiernos tratan de contener o de orientar, pero difícilmente lo hacen, porque la necesidad de solucionar o de obtener estas soluciones en la vivienda, porque la familia creció o porque ya se movieron a una nueva casa y hay que ampliarla, hay que resolverla, o hay que hacer un negocio porque se quedaron sin empleo, pues implica una capacidad de respuestas
para las que no necesariamente estamos preparados, porque cuando uno platica con el cliente y si uno empieza a llegar y dice, pues es que hay que hacer un diagnóstico, déjeme ver, pues la gente dice, no, esto ya no fue para mañana y a mí me urge, ¿no? También esa capacidad de respuesta sin abandonar esa capacidad de pensamiento crítico. Creo que ahí es donde finalmente está el dilema de la formación o del ejercicio profesional ahorita, ¿no? No, sí, hay que entender, bueno, creo que eso es una realidad que ya hemos asumido. Y digo hemos asumido porque antes, por ejemplo, en el caso de las revistas que comentas de arquitectura, Architectural Records, por ejemplo, desde el año 2007, 2008, ha empezado a tener ciertos números donde aparecen proyectos que muchos de ellos son dados en esta área de la informalidad, en esta área de la escasez, de la precariedad, porque no nos ha quedado otra más que reconocer esa parte. Entonces, y por otro lado, hay escuelas de arquitectura que se dedican estrictamente a esa idea, ¿no? De trabajar con ese tipo de problemas. Talca es uno de los casos más emblemáticos de este tipo de escuelas. Se habla de las pedagogías radicales, o sea, ver la arquitectura desde otra perspectiva. Y me parece bien, en términos generales me parece una buena respuesta, aunque si nos vamos al otro extremo estamos dejando de reconocer la otra parte de la arquitectura. Ese también es otro problema. Sí, no hay que abandonar el origen, pues. Ajá, yo por eso yo le apuesto tanto a esta idea de procesos situados de diseño. O sea, procesos situados de diseño es entender estrictamente en dónde estás parado y desde dónde quieres solucionar un problema, ¿no? Desde un proceso que tiene que ver con participación de las personas en la solución o en un sistema donde la alta tecnología tiene que prevalecer por el tipo de arquitectura que se quiere producir, ¿no? Entonces, es súper importante esto, situar el proceso. Todo un dilema, porque hay todavía muchos arquitectos que piensan que proyectar es como decirle a la gente cómo debe de vivir, ¿no? Así como yo tengo el conocimiento y ustedes deberían de acomodar su estilo de vida al espacio. Y si regresáramos a los proyectos, pues nos daríamos cuenta de que la gente modifica esos espacios y finalmente, digamos, no le hace caso al arquitecto, aunque tenga mucha incidencia del espacio. Pero esta idea de situarnos en términos de un contexto, ahora sí que real, y poder proporcionar soluciones reales, más allá de la imagen, porque en esos casos la verdad es que la imagen, ahí sí, en ese contexto la imagen sale sobrando. La imagen creo que está funcionando para ese otro nivel del marketing, de conseguir la preventa de los departamentos, la preventa de los locales comerciales. Esa parte tiene su función, pero yo creo que también los arquitectos deberíamos de ubicar cuál es la verdadera función y el alcance de esas imágenes, no para resolver el proyecto, sino para ayudarle al promotor a vender o a financiar, pero lo demás hay que resolverlo, y resolverlo, como dices, desde una situación no solo crítica, sino con fundamento, para poder brindar una solución que sea a largo plazo, porque la inversión siempre va a ser significativa, o que genere el confort que las personas están esperando, no importa que sea autoconstrucción, porque luego también caemos en el extremo de decir, bueno, como están construyendo, pues lo que sea, cualquier cuarto, no importa que no tenga ventilación o no importa que en verano sea un horno, estaban peor y ahora hay que construir, ¿no? Yo recuerdo el caso en una ocasión me tocó ver la entrega de un fraccionamiento de estos desarrollos institucionales de vivienda de interés social, y una de las personas que observaba ahí pues algunos defectos de la casa decía, bueno, es que vienen de una situación más precaria, no se van a quejar, ¿no? Así como diciendo, ya es mucho lo que estamos dando, y creo que esa es una evidencia clara pues de que no se tiene el compromiso ni se ve con el potencial en el que puede participar un arquitecto, ¿no? Quisiera rescatar dos ideas. Una que tiene que ver con la modernidad, o sea, la modernidad que ha
ha impuesto algunos ideales que todavía aún permanecen en este tiempo. O sea, estoy hablando del movimiento moderno de los 50, donde había una intención de que todo fuera organizado y ordenado en función de su uso. Entonces, tenemos lo que comentaba Le Corbusier en el SIAM, ¿no? Que la ciudad debería de estar organizada de determinada manera, por ejemplo, la zona de viviendas, la zona de producción de fábricas, la zona para tener las actividades administrativas. Entonces, esta idea de organizar todo y de sectorizar todo, creo que todavía hay muchas de las acciones que estamos organizando de esta manera, pero lo que quiero decir es que esto nos ha desvinculado, ha fragmentado las ciudades, ha causado grandes problemas en lo que estamos viviendo en la ciudad. Porque sobre todo el no entender que somos parte de un ecosistema y que todos dependemos de todos. Por ejemplo, el problema de la gentrificación en el centro histórico, ¿no? Pues si lo primero lo que surge es la falta de vivienda en el centro histórico, que es otra de las cosas que quiero hablar de vivienda. Entonces, esta modernidad que dice Bruno Latour, que nunca fuimos modernos, por cierto, nos ha dejado esta mala práctica, ¿no? Y digo mala práctica pues por lo que acabo de decir. No entender que somos parte de un ecosistema, el no entender que el problema no es necesariamente en términos de los objetos y lo que queremos llamar como arquitectura, sino de un sistema, el vivir, el habitar, los modos de vida, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Pasando a la otra idea, el problema de la vivienda. Parecería ser que el problema de la vivienda es cuestión de números. O sea, si en este momento le preguntamos a cualquier organismo de estos que se dedican a vivienda, ¿cuál es el déficit de la vivienda? Son 8 millones, o 7 millones, o X número de millones. Pero no se han dado cuenta que no es necesariamente una cuestión numérica. Yo creo que el problema de la vivienda en gran medida tiene que ver con cuestiones cualitativas de vivienda. Sí, por ejemplo, de nada sirve ir a construir 8 millones de vivienda en un lugar despoblado donde vas a ocasionar más problemas, ¿sí? Y inclusive no entender que en la ciudad, por ejemplo, hace falta vivienda en el centro histórico. Es uno de los casos más particulares. O en algunas colonias donde hay un montón de predios desocupados. O sea, creo yo que mientras no nos sentemos a entender los problemas, no nada más en cuestión numérica, sino en cuestión de cualitativa, pues se siguen generando más problemas. O sea, ahorita si tú construyes 8 millones de vivienda en el país, en lugar de solucionar un problema, vas a duplicarlo. Entonces, creo yo, y lo puse como ejemplo, esta idea de problema de la vivienda, ¿no? Creo que esto que mencionas es en verdad la visión que se requiere, porque, como bien mencionas, no se trata de números, se trata de analizar un problema de forma sistémica, se trata ahí de verlo en su complejidad. Ahora sí que necesitamos los arquitectos leer sobre la teoría de sistemas, general de sistemas o de sistemas complejos, para poder entender qué tan complejo es la solución y que no se puede solucionar con una sola acción y menos una acción nada más o exclusivamente de diseño, ¿no? Tenemos ahí el problema, por ejemplo, y lo sabemos los que nos hemos acercado al caso de la vivienda, que mucho del mercado informal de la vivienda tiene que ver con un pensamiento lógico de que prefieren un terreno más grande donde a futuro poder construir una casa más grande, que embarcarse en un crédito, comprar una vivienda de interés social de 35, 40 metros y saber que el día de mañana que tengan una mejor posición económica porque los hijos se incorporan al mercado laboral, pues no pueden ni siquiera ampliarla, no pueden comprar y entonces se quedan con aquella casa que tampoco van a vender. Y entonces la gente, por experiencia, ahora sí que por el conocimiento, diríamos ya generacional, pues lo que requiere es un terreno más grande.
porque a futuro sabe que le va a ir mejor. Entonces, eso no se ha entendido en el mercado de la vivienda, sino que es un mercado en el que hay que vender las viviendas hoy. Es tan rentable que les permite tener el 50% de los desarrollos deshabitados y sin necesidad de vender, porque ya se garantizó la ganancia. El impacto quedó para todos los de la ciudad. Quedó el impacto en términos de la movilidad, del tiempo, de la contaminación, del encarecimiento de las redes de infraestructura, porque entre más lejos más caro y todos lo pagamos con las tarifas y al final pues los habitantes siguen demandando pues el confort, el equipamiento y todo lo demás, ¿no? Creo que ahí Debbie Harvey nos dice pues la ciudad es el escenario ideal para la reproducción del capital y todo está en función de la rentabilidad. Claro que sí, y ahora que mencionas esto de los terrenos, yo creo que la dimensión de los terrenos en el área rural es algo que permite conservar los modos de vida, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, en la ciudad, creo que, hablando un poco ya desde una perspectiva futurista, creo que lo que va a suceder... Sí, lo que podría suceder en la ciudad es entender estas nuevas maneras de vivir, de habitar, ¿sí? Por ejemplo, en los usos compartidos, ¿no? de vivienda, por ejemplo, el Airbnb, ¿no? Que es una muestra de cómo se genera una respuesta a una necesidad de manera muy flexible. Entonces, en Europa, en muchos de los países ya no son propietarios permanentes de la vivienda, sino la tienen en concesión de uso hasta por 100 años, ¿no? Países como España, Francia, etcétera, etcétera. Esa es la idea que está surgiendo, que no surgió ahora, pero que les ha permitido un poco como controlar la producción de la vivienda y que esta producción de la vivienda no afecte tanto la ciudad como nos está afectando a nosotros, ¿no? Con estos desarrollos inmobiliarios a kilómetros de la ciudad. Entonces, a mí me parece que en gran medida la solución de la vivienda también va a surgir de los sistemas económicos, cómo se apropian de las soluciones a las necesidades, en este caso Airbnb, ¿no? Ya que lo mencionas, hablando de estas soluciones disruptivas, y creo que la vivienda está a punto de entrar a un escenario así más disruptivo, no tanto por la crisis inmobiliaria en la que pueda haber el hecho de que ya no hay ese boom inmobiliario que esté comprando casas, sino, creo yo, y quisiera pensar, por las necesidades y las demandas del cambio climático. O sea, es imposible que ahorita nosotros tengamos aquí en México ciudades en 50 grados y pensar que hay una familia que vive en 35 metros cuadrados con una altura de entrepiso de 220 y con poca ventilación. Creo que es momento, si ya por años se tomaron muchas decisiones en función del interés económico, como reducir el lote mínimo, el frente de la vivienda, la altura, los materiales, ahora necesitamos impulsar cambios que tengan que ver con pues, la resiliencia de la vivienda. ¿Cómo nos vamos a adecuar a estos cambios climáticos? Porque aunque recién empezamos el verano y seguramente para el invierno ya se nos va a olvidar, pues esto cada vez va a ser más recurrente y más agudo, ¿no? Claro que sí, para bien o para mal, nuestra profesión es una de las que su actividad o su producto de actividad impactan más el cambio climático, ¿no? La huella de carbono. O sea, no hay nada más de más impacto, de mayor impacto que construir un edificio, ¿sí? Entonces, ahí estamos en un dilema, porque nosotros nos dedicamos a construir edificios precisamente, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que en la misma ciudad hay oportunidad. Y creo yo que cuando entendemos que la ciudad es un ecosistema, las soluciones pueden venir de otro orden. O sea, no nada más construir, por ejemplo, sino en implementar sistemas de aprovechamiento de lo que ya tenemos. Por ejemplo, hay muchos edificios abandonados. Entonces, ¿qué pasa con esos edificios abandonados? Si se vuelven a usar, creo que es la menor huella de carbono que podemos producir.
Ahora, a partir de la pandemia, pues ha habido una total reconversión de estos espacios de oficinas, porque se llegó para quedarse el home office, o de algunos edificios comerciales que ya vieron que no ocupan tanta área de exhibición, sino más bien un lugar barato de almacenaje porque es entrega a domicilio, o inclusive el asunto como bien dices, de pensar la vivienda ya más en términos temporales, es decir, yo rento una vivienda pero nada más entre semana porque es cuando estoy trabajando, estudiando, y el resto pues regreso a mi localidad, ¿no? Yo creo que también necesitamos entrar en esa nueva dinámica, y pues ahí mucho creo que tenemos que decir los arquitectos en términos de plantear estos nuevos esquemas a los clientes. Claro, o sea, las plataformas de uso compartido están en boga y seguirán estando en boga, porque hemos visto que el tener, por ejemplo, un vehículo no tiene sentido mientras tengamos una posibilidad de transportarnos en alguien que te preste el servicio, que te preste su vehículo, las casas con el Airbnb o el Uber viene a sustituir esa necesidad del vehículo. Pues. La música, que antes teníamos cajas de discos para tener un montón de música y ahora tenemos un Spotify, o sea, sin comercial, pero esto que estamos haciendo ahorita es parte de ese cambio, ¿no? O sea, cómo transmites de manera más rápida, más eficiente o más inmediata algunos conocimientos, cómo ayudamos a diversificar o a tratar de encontrar consensos. Ahora la tecnología nos permite llegar a cualquier lugar sin las restricciones de distancia, y yo creo que en ese ámbito es en el que ahorita la arquitectura está inmerso, ¿no? Empezamos hablando de la cuestión tecnológica como una herramienta que de repente nos jala hacia una actividad muy, muy pragmática, muy bonita, pero muy pragmática, o la necesidad de recuperar este pensamiento crítico, esta parte teórica, de poder dar soluciones de mejor manera ante retos tan grandes como los que estamos enfrentando la sociedad actualmente, ¿no? No solo la parte climática, sino la parte económica, la parte social, las desigualdades que tenemos en la ciudad. Aunque algunos arquitectos digan, bueno, yo proyecto en la parte formal de la ciudad, pues la parte informal es consecuencia de esas construcciones. Cuando se llega a normar los usos de suelo o el tamaño del lote, pues automáticamente se está desplazando hacia otra parte o hacia ese mercado informal todos aquellos usos que son necesarios pero que a veces no son deseables, ¿no? Entonces, contribuimos de una u otra manera a este mercado informal. Claro, y bueno, cuando hablamos del uso del suelo, y en el caso del particular de la vivienda, dice, para construir una vivienda lo primero que necesitas es suelo. Se encuentra con el primer gran problema. Las ciudades, esas áreas que teníamos contempladas para desarrollos habitacionales ya no existen, o al menos no existen en términos de no tener impacto en el medio ambiente. Entonces, creo yo que es momento como para reflexionar y para entender que el problema no se soluciona con construcciones masivas, sino más bien en tratar de aprovechar lo que se tiene a la mano y de emplear lo más que se pueda sin producir esta idea de impacto en huella de carbono, ¿no? El gran negocio de la vivienda de interés social, o mal llamada de interés social, porque en verdad sería una vivienda de interés económico, pues está en el suelo precisamente. O sea, en comprar un suelo barato para después construir ahí una vivienda y como consecuencia pues vender ese suelo sumamente caro, y el margen de ganancia está ahí. Cuando vemos en las ciudades, tú lo mencionabas, pues terrenos baldíos con toda la infraestructura que tienen 20, 30, 40 años, baldíos, pero con toda la infraestructura y todos los servicios, es decir, terrenos de engorda, porque ese valor, esa plusvalía, pues sigue creciendo, entonces no hay necesidad de moverlo ni de invertir. El gobierno está invirtiendo, metiendo infraestructura, transporte, vigilancia, los usos, como tú decías, aquellas colonias residenciales ahora son zonas de servicios, comercios, las viviendas permitieron la adaptación de restaurantes, bancos, la dimensión de los terrenos lo permitió, y ahora son zonas de alta plusvalía que expulsaron el uso habitacional, y pues pareciera que la única alternativa es seguir construyendo
desarrollos habitacionales cada vez más lejanos de la ciudad. La única alternativa desde el punto de vista rentable. Y se demanda pues repensar la ciudad, este pensamiento de qué hacemos con la ciudad, hacia dónde la llevamos, y pensando que la arquitectura pues es uno de los vehículos que permite orientar de mejor manera, si se hace positivamente, la transformación de este modo de vida que bien mencionabas, está de fondo y es lo que necesitamos, cambiar nuestra manera de vivir, y como consecuencia cambiará pues el escenario en el que vivimos, que es la ciudad y es la arquitectura. Una idea para cerrar: siempre el tiempo nos gana y nos quedan muchos temas. Hemos de hablar del centro histórico en términos de la vivienda, tenemos el tema de la vivienda como tal, pero ahorita en esta idea de recuperar el pensamiento crítico y sobre todo pensando en los jóvenes que nos escuchan y que están ahorita formándose como arquitectos. Sí, yo creo que el escenario de futuro lo que nos invita a hacer es repensar la manera de solucionar los problemas. Acabo de estar ahora en la Bienal de Venecia y el tema es África como laboratorio de futuro. Y de verdad entiendes cómo esta idea de cambio de escenarios te lleva a como primer paso repensar los modos de cómo estamos viviendo, ¿sí? Tal vez a veces es muy utópico, tal vez es muy idealista el uso de la bicicleta, el uso de transporte colectivo y todas esas cosas que tienen que ver con bajar impactos en medio ambiente de la ciudad, pues hay que asumirlos, ya no nada más como una idea, sino como un modo de vida. Entonces creo que en cuanto asumamos modos de vida diferentes, creo que las cosas van a cambiar de otra manera. Todo un tema, ojalá podamos hacer un episodio de esta Bienal. Fue todo un reto, hay muchos cuestionamientos ahí. Llama la atención que uno de los participantes tuviera tan solo 24 años. Uh-huh. Es decir, el promedio de los participantes, la media anda en los 34, 36 años. Estamos frente a un cambio generacional que sin lugar a dudas va a impulsar, esperemos, estos cambios tan necesarios. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Les agradecemos a todos los que nos acompañan. Les recordamos que nos busquen en nuestras redes sociales, Urbanopolis MX, urbanopolis.com.mx, y háganos saber los temas de interés, sus comentarios para continuar acompañándolos. Muchísimas gracias y un gusto tenerte. No, el gusto es para mí. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.